organizador, ¿por qué montas una mesa de estas características? Hombre, vamos a ver. Yo creo que si tratamos la patología del raquis, ¿cómo no van a estar nuestros anestesistas? Con la unidad del dolor, con nuestro jefe de anestesia, ¿cómo no van a estar nuestros fisioterapeutas? ¿Cómo no va a estar nuestra enfermedad de quirófano que va a venir ahora? ¿Cómo no va a estar neurofisiología? ¿Y cómo no va a estar pues, nuestro neurocirujano? ¿No, Juan? Bueno, fisioterapeutas. Sí. Para mí es una satisfacción poder moderar esta mesa, porque participar, yo colaboro mucho con unidades de dolor y con fisioterapia, como todos vosotros sabéis, y bueno, pues que conseguimos que los fisioterapeutas entraran en esta sociedad y tienen que empezar a dejarse ver. Ayer hablábamos y hoy hablaba con Héctor que los médicos sabemos de qué estamos hablando, qué nos sentimos en estas reuniones y cómo nos podemos someter a este mundo de preguntas y de ciencia. Vosotros me habéis oído muchas veces que el problema de la fisioterapia es que tiene que aportar evidencia. Empezáis a tener un campo en el que la podréis ir aportando. De vosotros dependerá de dónde queréis llegar con esta sociedad, y creo que aquí hago mías las frases de nuestro presidente de la sociedad, Héctor Roldán. Entonces vamos a empezar con los ponentes, que son, en la primera parte, Miguel Ángel Muro y Jaco Climent. Miguel Ángel Muro, fisioterapeuta en Almería. Y Jaco, estás en varios sitios, si no recuerdo mal, y es lo que ellos llaman hoy en día la fisioterapia avanzada o de última generación. Exactamente no sé de qué nos vais a hablar, pero imagino que será de algo de esto. Con lo cual, cuando quieras, Miguel Ángel y Jaco. Vale, perfecto. Tengo 10 cada uno, así que el vamos micro, por 2, 10 por 2 son 20. El micro este, bueno. Vale. ¿Llevas tu micro? ¿Sí? ¿Llevas micro? Hola. ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Antonio Huete por la invitación, por incorporarnos a este fantástico mundo de la neurocirugía y la fisioterapia. Y bueno, que nos modere doctor Calatayud, pues también es un auténtico privilegio y estamos muy agradecidos. Y como a todos los moderadores que han hecho el esfuerzo de venir. Y bueno, vamos a dar nuestro punto de vista, ¿vale? Sobre todo informativo, y espero que sirva, ¿de acuerdo? O sea que bueno, vamos a hablar de la fisioterapia en neurocirugía, optimizando la recuperación y mejorando resultados neurofuncionales, tanto Jaco como yo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, Jaco tiene clínica en Granada, Málaga y Córdoba. Yo la tengo en Almería. Tenemos un equipo bastante amplio y solemos colaborar mucho con equipos multidisciplinares externos, ¿vale? Tanto en neurocirugía, neurofisiología, con Paloma bastante. Como he visto, doctor Vargas también por aquí, o sea que muchos profesionales, tanto de podología, todos trabajamos pensando en el paciente, ¿vale? Bueno, Jaco. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias también, pues, sobre todo a mi amigo Antonio Huete y a todos los moderadores, de verdad, que como ha dicho antes Miguel Ángel, habéis desplazado vuestra familia, vuestra casa, vuestro trabajo, o sea que de verdad muchas gracias por estar aquí apoyando también. Y bueno, también al gremio de la neurocirugía y de la medicina en general, aportar y dejarnos entrar dentro, después de tantísimos años que lleva en el mundo la medicina y tan pocos años que lleva la fisioterapia, es algo para el gremio de la fisioterapia debemos agradecer que se queda corto, ¿vale? Así que, bueno, vamos a presentar esta pequeña presentación, valga la redundancia, nosotros dos. Yo llevo 25 años como fisioterapeuta, tengo, bueno, un bagaje pues, en diferentes filosofías y terapias de la fisioterapia. Y bueno, con 3 clínicas en 3 provincias diferentes, y lo que vamos a aportar simplemente es qué hace la fisioterapia en neurocirugía y en columna. Nuestra idea, ¿no, Miguel Ángel?, es intentar que no somos nosotros, nuestras clínicas las que lo hacen, sino que somos los representantes, y aquí tenemos compañeros también que tienen otras clínicas, y somos representantes de 55.000 fisioterapeutas que hay aquí en España, ¿vale? Así que vamos a intentar, pues, no extender nuestra presencia aquí,
Bueno, pues comenzamos. Empezamos con unas fotografías, ¿vale? Y bueno, ya llevamos mucho tiempo colaborando en traumatología y en neurocirugía, ¿vale? Es muy importante que el neurocirujano también sea consciente y sienta y conozca qué tipo de terapias trabajamos. Eso es fundamental para saber qué puede tener el paciente. Pongo una foto del doctor Cangas, ya que tuvo una idea bastante buena después de mandarlo a varios pacientes complejos que conseguimos recuperar en equipo. Y bueno, dentro de su presupuesto que le hace el paciente en cirugía privada, pues bueno, le incluye 10 sesiones de fisioterapia. Entonces, bueno, pues una gran idea. Todos los casos que está haciendo así pues están mejorando mucho más y quería tenerlo, ¿vale? Luego tenemos otra fotografía al lado del doctor Claudio Vázquez, el médico de la Selección Española de Fútbol. Bueno, pues esto es un ligamento cruzado, pero entró el compañero Miguel Romera, que es un redactador, preparado físico. Entonces, no solamente nosotros, al final es un poco todos los profesionales que van a entrar en la recuperación y es básico. Si luego hay que hacer un buen trabajo de fuerza, de potenciación y recuperación a la actividad diaria o deportiva, que también ellos comprendan el mecanismo de la neurocirugía. ¿Cuántos de vosotros consideráis, ¿no?, que la fisioterapia forma parte fundamental de vuestra cirugía? Os preguntaría. Antonio Huete, ¿alguien más? Gracias. ¿Los demás pensáis que la fisioterapia no tiene función? Pregunto. Bien. Gracias. Bueno, luego una buena pregunta para el debate. Entonces, bueno, ¿por qué es un tema relevante y por qué creemos que tiene mucha importancia? Porque la neurocirugía trata lesiones únicas, que solo hacéis vosotros, muy complejas y que luego también necesitan una recuperación compleja, ¿vale? Entonces, esa va a ser la clave de la recuperación funcional del paciente, para que tengáis un buen éxito. Y esa es un poco la idea que queremos nosotros transmitir en esta oportunidad. Como siempre nos da mucha caña el doctor Calatayud, pues aquí traemos sobre varios metaanálisis, pues hay de 3.000 pacientes, de 2.000, o sea, bastante extensos. Entonces, bueno, pues nos marcan ya ideas muy establecidas desde hace mucho tiempo, como que la fisioterapia temprana no es que aumente el riesgo de complicaciones periódicas, sino que la disminuye, reduce el dolor a las 12 semanas hasta los 18 meses postcirugía, mejora la recuperación funcional, que es clave, y reduce la discapacidad a largo plazo, acelera el retorno al trabajo y reinserción del paciente a la actividad de la vida diaria. Esto es muy importante porque es el coste-efectividad. Se ahorraría mucho dinero en bajas laborales, aparte en retornos, en tiempo de actividad deportiva, o sea que es algo muy a tener en cuenta. Se mejora mucho la movilidad y la función, para nosotros prevalece ante el dolor, pero también se reduce el dolor y previene y disminuye la fibrosis, la temida fibrosis postquirúrgica, ¿vale? Y si aparece, tenemos herramientas para tratarlas, como es la onda de choque. Y luego la rehabilitación inmediata postquirúrgica es segura y efectiva, desde la primera semana, ¿vale? O sea que no hay que tener ningún miedo y tenemos herramientas para poder ayudar, como el láser de alta potencia y como en muchas herramientas que se pueden utilizar y se usan. Aquí bueno, tenemos varios estudios, como he dicho antes, de 3.200 pacientes, de 1.100, de 250, o sea que ya bastante establecido y de hace muchos años. Gracias. ¿Cuándo utilizamos la fisioterapia en neurocirugía? Pues en la precirugía y en la postcirugía. En la precirugía, nuestra función es intentar, lo primero que yo quisiera transmitiros es que nosotros nos veáis como una herramienta real, ¿vale? Que nos veáis como una herramienta para vosotros. No somos más para nada en absoluto. De hecho, en esta diapositiva, como estáis viendo aquí ahora mismo, es incomparable y no se puede ganar. 6.000 supera a 42. O sea, eso tiene que ser algo súper importante que nosotros tomamos propiedad de ello y queremos que el gremio médico y el gremio de la neurocirugía también tome propiedad de ello. Entonces, utilizarnos a nosotros, utilizarnos para esto, para acelerar a vuestros pacientes. No son nuestros, son vuestros. Hoy día el paciente llega a consulta y cada vez está viniendo más a nuestras consultas, pero realmente a donde va es al médico, ¿vale? Así que vernos como chiquititos,
pero un chiquitito que poco a poco estamos aquí en un congreso vuestro. Así que muchas gracias y vamos a ello, ¿no? La fisioterapia tradicional, esta que vemos, del año 1800 y pico, ¿no, Miguel Ángel? Creo que era, o 1900. Bueno, la fisioterapia actual, ahí estoy yo en un centro, ¿vale? Y aquí está Miguel Ángel también con una ecografía haciendo una electrólisis percutánea intratisular, ¿vale? Tecnología en medicina, esta la conocéis todos, urología, ¿verdad? La onda de choque, la eritrotricia. Pero no solamente aquí, también está en la traumatología. Sobre todo se utilizan las ondas de choque focales. Hay un congreso internacional también, ¿no?, de ondas de choque focales. ¿Qué tenemos? Ondas de choque también. Nosotros para fisioterapia, daros cuenta, utilizamos las mismas, la de Dornier, la de Storm, también, las mismas. ¿Qué tenemos? Una tecnología diagnóstica en medicina. Todos, bueno, y más en neurología, en neurocirugía, ¿no?, en columna en general, pues necesitamos hacer resonancia magnética, ¿verdad? ¡Plof! Ay, ¿me toca a mí este también? Ah, no, esta eres tú ya, ¿no? Bueno, pues igual que ha dicho lo de la onda de choque, todos conocéis la resonancia magnética, la utilizamos al final todos en el día a día. Nos ha enseñado mucho el doctor Calatayud. Y igual que existe esta tecnología, también existe en tecnología terapéutica, ¿vale? En España es el único país del mundo en la que la utilizan los fisioterapeutas. El resto la tienen los traumatólogos, neurocirujanos y médicos. Ya tiene el MDR de hace unos años, la Medical Device, o sea que ya tiene toda la evidencia que necesitaba y que siempre se pedía desde la parte más científica, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿en qué puede ayudar a la neurocirugía la MST? Pues tiene un tratamiento específico para trabajar la columna vertebral completa a nivel discal. Tiene un programa postquirúrgico y tiene un programa de hueso muy poderoso para edemas óseos y lesiones de Modig. Entonces, bueno, pues son 3 ideas que se trabajan todos los días con muy buenos resultados y que se contrastan luego en imagen. Igual que estamos hablando de la onda de choque, también tenemos el láser, que se utiliza mucho en neurología, muchas más especialidades, y en quirófano, pues también existen los láser de alta potencia, que tienen una evidencia muy poderosa, porque, por ejemplo, el láser de ahí de la derecha tiene 40 vatios, o sea que la profundidad es de 10 centímetros, o sea que puedes trabajar muy bien y descongestionar un poquito toda la inflamación que se produce en un proceso discal agudo, ¿vale? Y bueno, y esto pues son ejemplos de la cantidad de aparatajes de alta tecnología, como ha hecho el doctor Calatayud, que tenemos tanto Luis Baños, como Blas, como Javier Alfonso, como Jaco y como yo. Hay muchas tecnologías, desde la cámara hiperbárica a la EPI, que fue, digamos, lo que nos hizo iniciar todo este proceso, y bueno, y todo el resto de aparataje. Sí, déjame, por favor. Vale. ¿Os gustaría evitar la operación de alguno de vuestros pacientes? Es la pregunta que nosotros tenemos. ¿Pueden cooperar la neurocirugía y la fisioterapia? ¿Es necesaria la tecnología para poder ayudar? Estas son una de las preguntas un poco que os lanzamos. La primera para nosotros es básica, ¿no? ¿A quién de vosotros nos gustaría poder evitar una operación? Vengo desde La Rioja a Vitali Center a tratarme una enfermedad de espalda. La tecnología me llamó muchísimo la atención porque era algo para mí que nunca había visto y me parecía una novedad y me apetecía probarlo. Realmente tenía algún día bueno y todos malos. Y limitaba muchísimo mi trabajo, claro está. Parte de la movilidad me vi muy afectada anímica, físicamente y mentalmente. Sí. Lo que más me sorprendió, vuestro compromiso, vuestro amor, vuestra empatía. Esa empatía que realmente un paciente busca. Esa solución y ese cariño. Yo puedo destacar que eso fue lo que más me encantó de Vitali Center. Para mí fue un punto de inflexión. Hay un antes y un después. Bueno, este es un ejemplo de una sola paciente que nosotros ayudamos con un problema, con una hernia de disco. No voy a decir nada, estas palabras están dichas por ella. Es un ejemplo. Bueno, hay que tener un poquito lo más
más básico de lo avanzado, que es el láser de alta potencia, 40 vatios, capillas de flexión distracción quiropráctica americanas, que producen un bombeo y mejoran la vascularización, la pordifusión a nivel discal, relajan a nivel ligamentoso todas las estructuras, y la fotobiomodulación luz roja pues ya está aceptada por toda la comunidad científica y el efecto terapéutico es bastante importante, considerable, y al igual que mezclando esas terapias. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que más se usa, ¿vale? Para tampoco hablar de todo en sí. Y bueno, y aquí pienso que hay que dedicarle un poco de tiempo porque la fisioterapia, y aquí tenemos a Luis Baños, que fue uno de los primeros fisioterapeutas de nuestro país, siempre ha sido una fisioterapia muy manual, muy osteopática, muy precisa, de mucha valoración, muy holística, pero hubo un punto de inflexión en nuestro mundo, en nuestro campo, y fue la técnica EPI, inventada por un español, José Manuel Sánchez, a que agradecemos siempre, donde vamos, y lo inventó para los tendones, para las tendinopatías, pero un día Luis Baños se le ingenió y empezamos a utilizarla, y aquí tenemos ejemplos de cómo la inteligencia artificial también la utilizamos en el ecógrafo, cómo nos marca el nervio, nos localiza la zona con muchísima facilidad, nos da mucha precisión, terapias totalmente asépticas, con mucho control, ecoguiadas. Entonces, bueno, pues ese punto de inflexión en nuestro campo nos hizo abrirnos un poquito a la ecografía, a la fisioterapia invasiva, a ir explorando mundos, por ir invirtiendo en más tecnología, avanzando. Y esto es lo que nos ha hecho un poco llegar hasta aquí. Ya en 2015 el doctor Antonio Huete nos dio la posibilidad en la primera reunión de la SENEC, que conocimos al doctor Caratayud, y bueno, pues también nos abrió las puertas, ¿no?, de la neurocirugía, que tanto nos encanta, y al final es nuestra especialidad, el neurorraquis. Y es un trabajo de neuromodulación, tanto de baja frecuencia como galvánica, en la que podemos hacer una neuromodulación indolora, totalmente indolora para el paciente, y con un efecto muy analgésico y muy neuromodulador, instantáneo, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que es una cosa que siempre tenemos que estar explicando, y por qué es lo que hacemos. No quemamos ningún nervio ni hacemos daño a nadie, simplemente con mucho control y mucha formación y muchas horas de vuelo que tenemos ya aquí todos los profesionales que la hacemos, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos unos pequeños casos, ¿vale? Hemos intentado coger los mismos planos, ya sabéis que no es tan fácil, sino hay que coger vídeos, pero bueno, son procesos. Este proceso es de un chico que cuando vino tardó 1 año y medio en recuperarse, pero aquí veis realmente, es que no sé si se ve bien, pero bueno, veis cómo ocupaba todo el espacio de la hernia, y 1 año y medio después, y ya no solo la imagen, porque al final nosotros traemos imágenes para que las veáis vosotros, pero al final nosotros somos muy funcionales y muy clínicos. Pero bueno, ya que tenemos imágenes, pues las acompañamos para que nos fortalezca un poquito más. Y esto es todo fruto, y no solo del fisioterapeuta, de lo que quiero hablar. Aquí ha habido trabajo en equipo. El neurocirujano ha diagnosticado, la neurofisióloga ha hecho un electromiograma, ha habido una evolución, el neurocirujano ha puesto su medicación, en algún caso ha hecho una radiofrecuencia, o sea que todo en conjunto. Y si no hubiese sido el éxito, incluso aunque la mejoría de la imagen sea esta y el paciente esté mal clínicamente, si tiene que entrar a quirófano, pues ya está, encantado, ayudaremos todo, y todo lo que hayamos hecho le servirá. O sea que no es una herramienta única. Pero bueno, aquí tenéis el mismo paciente, como ha mejorado en el otro eje. Y otro caso clínico también. Y esta paciente es un año justo, el 31 de enero del 2004 al 31 de enero del 2025. Y ya no es eso, sino que tenía un reflejo aquileo abolido y está haciendo ya vida normal y un poquito de actividad deportiva, ¿vale? El otro plano, y luego este es el último caso, que es caso 3, está equivocado. También otra paciente igual, que también tenía un reflejo abolido y también se ha recuperado. Y esta paciente, la primera es del 18 de noviembre del 2023 y la última es del 6 del otro día, del 6 de antes de ayer, o sea que de ayer. Entonces, bueno, para que veáis un poquito lo que se puede hacer, y bueno, que al final tiene sus resultados, ¿vale? No en todo, pero la mayor parte del paciente, con continuidad de confianza y trabajo en equipo, podemos conseguir esto, que al final el objetivo de todos es que el paciente mejore, ¿vale? Bueno, quedan 3 minutos. Aquí Antonio Huete se está riendo de la foto. Bien, ahí está él también. Aquí, bueno, pues hay compañeros que son enfermeros, anestesistas, ginecólogo no está ahí, pero estará ahí a lo mejor echando la foto. Y está la fisioterapia. ¿Quién de nosotros no empezó en la universidad o cuando era joven queriendo ayudar? Porque quien está en medicina queremos aportar nuestro granito de arena. Hay muchas veces que eso se olvida con los metaanálisis.
Y yo soy uno de ellos, ¿vale? Lo siento, yo sé que ahí está la evidencia y que nos enseña a todo el mundo y Juan Calatayud más que nadie. Bueno, yo soy científico también, pero también miro mucho la parte humana. Y lo que vengo a deciros es que estamos ayudando a una persona que se sienta enfrente de una mesa, o como en mi caso, que la tengo en un lateral y no hay una barrera entre esa persona y yo. Lo único que quiero deciros realmente es que nos utilicéis, que vayamos acorde, digamos, en una alianza realmente terapéutica, como ha dicho antes Miguel Ángel, con todos los gremios médicos, fisioterápicos, de enfermería, de todo lo que sea, ¿vale? Que vayamos a ayudar, porque esas personas que están sentadas ahí tienen una familia, que sabéis que si no se pueden mover, tiene que estar mamá o el hijo o la familia ayudando. Nosotros vamos también al tercer mundo porque también tienen muchísimos problemas. Así que se queda todo esto ya terminado aquí con la última diapositiva. Bueno, pues, y sobre todo intentar que cada uno de vosotros, donde estéis en cada zona de España o de fuera, intentar localizar y podemos ayudaros a encontrar pues, clínicas y centros referentes que trabajen en estos tipos de estilos y estáis invitados a ver en primera persona lo que tratamos, cómo tratamos y por qué lo hacemos, ¿vale? Y bueno, agradecer pues, sobre todo a la familia, ¿vale? Por el gran sacrificio y bueno, por aguantarnos, porque esto no se consigue de la noche a la mañana, son muchas horas de sacrificio y de esfuerzo. Y muchas gracias por la atención a todos y esperemos que os haya gustado. Muchísimas gracias de verdad a todos. ¿Alguna pregunta? No, alguna pregunta y después el doctor Huete. ¿Podríais explicarme el funcionamiento de la resonancia esa funcional? La resonancia magnética de la MBST. ¿Eso en qué se basa? ¿O qué? Yo, aunque estáis, Luis, todos habéis hablado, pues le damos la opción que hable a Luis y a Javi, si os parece. Luis. Para contestar un minuto, que te conozco. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Y bueno, la resonancia magnética terapéutica apareció por casualidad porque en los primeros equipos de resonancia diagnóstica se exponía al paciente a muchísimas horas de cortes y observaron que muchos pacientes mejoraban clínicamente, pacientes con artrosis o pacientes con otro tipo de patologías. Entonces, en Alemania se empezó a investigar, hubo un grupo de investigación y MedTech, una empresa alemana, estuvo 24 años desarrollando la metodología y al final sacaron el producto, que está con tecnología MBST. Y básicamente este dispositivo lo que hace es genera un campo electromagnético, orienta los protones y por radiofrecuencia mete la energía a nivel celular. Dependiendo de las frecuencias, de los tiempos de reposo y un montón de factores, actúa más sobre un tejido o sobre otro. Entonces, es muy interesante porque en neurocirugía y en el raquis nosotros podemos utilizar un montón de tarjetas, porque dependiendo de la tarjeta, el estímulo... La tarjeta es el programa que hace que la máquina trabaje a una frecuencia determinada. Esto es. Es el elemento inteligente. La máquina no sabe de patología, pero, por ejemplo, si tenemos una fractura traumática o osteoporótica, podemos utilizar la tarjeta hueso. Y en el metabolismo del hueso tenemos unos resultados buenísimos. O sea, ahí eso es una maravilla. Podemos utilizar la tarjeta disco intervertebral para los casos, por ejemplo, que han mostrado de hernias, de discopatía degenerativa, de estenosis. Podemos utilizar también la tarjeta 01, que es el código de artrosis para los casos de espondiloartrosis. Y luego podemos utilizar también la tarjeta nervio, porque ustedes, los neurocirujanos, saben que operan con éxito, utilizan una técnica perfecta, pero muchas veces quedan déficits nerviosos, sensoriales, sensitomotores, y esta tarjeta nos ayuda un montón, ¿vale? Lo bueno de esta tecnología es que es totalmente inocua, no tiene ningún peligro, tiene muy poquitas contraindicaciones y nosotros
yo tengo muchísima experiencia y me ayuda mucho, mucho, mucho. Sé que es muy desconocida en el grupo, en el gremio médico en general, quitando excepciones como el doctor Huete, como el doctor Calatayud, pero cada vez se va conociendo más, sobre todo por los pacientes, porque muchas veces el especialista dice, pero bueno, si estabas fatal, ¿cómo has mejorado tantísimo? ¿Qué te han hecho? Y ya el paciente le explica, pues mira, he hecho esto, tal. Y muchas veces contacta con nosotros para conocer, para de hecho conocer más qué herramientas tenemos para poder ayudar. Antes hemos estado hablando con el doctor Vargas, ha hablado de los deportistas y de los toreros, de las lesiones cervicales. Javier Alfonso, que está en Coria y dentro de poco va a estar por Sevilla, y amigo del doctor Evia, del mundo de los toros, tiene experiencia en lesiones cervicales relativamente complejas tratadas fisioterápicamente. El último, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? El maestro Emilio Justo. Emilio Justo. Bueno, ¿cómo consigues acelerar o ayudas a que ese paciente, que en principio se ha dicho no vamos a hacer tratamiento quirúrgico, lo hemos descartado, pueda evolucionar lo mejor posible? ¿Y qué tecnología o qué esperas de esas tecnologías o en qué ayudan las tecnologías a mejorar todos esos tejidos, según vuestro criterio? Bueno, pues nosotros lo que hemos podido evidenciar clínicamente, como ha dicho mi compañero Luis Baño, la resonancia magnética terapéutica, a través de esa energía que emite en fracturas muy complejas a nivel cervical, que el paciente tiene que estar mucho tiempo inmovilizado, lo que nos permite es que consolide mucho más rápido y que poco a poco podamos restablecer y que los tiempos de inmovilización sean menores y lógicamente, al ser mucho menores, podamos introducir otras técnicas que luego nos van a ayudar pues, a recuperar la función, la movilidad y sobre todo pues, que no tengan pues, las secuelas que suelen tener la inmovilización, que son tejidos retraídos, etcétera, etcétera. Y hay una persona que me ha dicho que no le preguntara, pero voy a preguntar. Blas es médico, pero sobre todo ejerce de fisioterapeuta y trabaja con estas tecnologías. Nosotros somos médicos, convéncenos a tu gremio. Bueno, en realidad porque no es lo normal, ¿no? Entonces, la duda es que ellos son todos fisios en este lado y vamos luego con... La realidad es que yo empecé ¿Por qué llegaste tú a esto? Exacto, y cómo tú te has creído, digamos, este cuento? Bueno, yo empecé siendo fisioterapeuta. Cuando terminé fisioterapia di cuenta que evidentemente me faltaba mucho por conocer y hice medicina, pero siempre he mantenido mi orientación primaria, que fue la fisioterapia, y he complementado con la medicina para saber más y saber tener más criterio a la hora de trabajar. Vale, es decir que la fisioterapia en España ha crecido de forma exponencial los últimos 10 años, 10-20 años, y tenemos profesionales increíbles, estamos teniendo tecnología también increíble y sí encuentro por parte de mis compañeros, traumatólogos o neurocirujanos, incluso desconocimiento de las técnicas, los avances y las tecnologías que pueden ayudar a mejorar al paciente de forma interdisciplinar y que no se está utilizando, no se está llevando, se está utilizando de forma un poco no paralela. Creo que es importante que el fisioterapeuta tenga la capacidad de hacer un cribado para poder mandar los casos que son de neurocirugía, que eso es una asignatura pendiente un poco a nivel de la fisioterapia en convencional, saber si hay una urgencia en el déficit motor, hacer una buena exploración física, una buena historia clínica, pero también decir que los casos que no son de cirugía claramente, que se llevan a hacer un tratamiento conservador, han cambiado y han mejorado muchísimo a partir de este tipo de tecnología, este tipo de técnicas. Os puedo decir que para mí, incluso yo era muy escéptico, incluso estamos hablando de resonancia magnética terapéutica, adquirí el dispositivo con cierto escepticismo y cada vez me doy cuenta de los cambios objetivos que estoy viendo con mis pacientes. A niveles bastante muy buenos a nivel clínico y claro, el objetivo que tienen los compañeros es intentar
que conozcáis estas tecnologías para bien o evitar cierto tipo de operaciones cuando no están claras las indicaciones quirúrgicas, o bien cuando se ha producido una intervención quirúrgica y, bueno, y sabemos que no siempre salen como nos gustaría, pues obtener los mejores resultados posibles en el mínimo tiempo posible para evitar secuelas y problemas a largo plazo. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos con la siguiente comunicación. ¿Qué? Sí, Antonio. Yo le quiero preguntar a los anestesistas y a la neurofisióloga, yo creo que después de años la relación entre fisioterapia y neurocirugía es poco a poco buena, pero personas que se dedican al dolor, como nuestros anestesistas. Y vamos a hacer eso una vez que hablaran los señores del dolor. Pero ¿por qué no envían por qué no tienen una relación igual que con nosotros, con los anestesistas? Porque los anestesistas seguro que no os envían pacientes, ni vosotros anestesistas. Convencido. Ni la neurofisióloga. Otra pregunta. ¿Os da miedo que operemos a los enfermos? Es una pregunta a los fisioterapeutas. Y tercera pregunta. Que operemos a los enfermos. Sí. Que operemos a los enfermos. Y ya con tercera pregunta. ¿En Centroáfrica un fisioterapeuta en un país con el tercer PIB más bajo del mundo puede hacer algo un fisioterapeuta allí en medio? A mí me gustaría hablar un segundito, ya que me han mencionado. Los neurofisiólogos creo que tenemos una herramienta súper objetiva. Comprobamos antes y después de la cirugía y de los tratamientos si el sistema nervioso realmente funciona de forma objetiva o no. Y yo he hecho en falta un poquito, pues quizá que nos apoyemos un poquito más en la neurofisiología, porque bueno, es evidente que en las cirugías en las que se monitoriza, sí se ha hablado aquí en el Congreso de la monitorización, nadie duda de la necesidad de una monitorización intraoperatoria, pero me gustaría saber vuestra opinión y vuestro conocimiento sobre las técnicas de neurofisiología, cómo os ayudan tanto en el diagnóstico como posteriormente al tratamiento, comprobar de manera más objetiva imposible que el tratamiento ha sido efectivo, que los nervios se han reparado y que hemos mejorado por lo menos esos parámetros que nosotros vemos en la electromiografía que están dañados. ¿Tenéis experiencia con esto? A ver, hablo yo. ¿Vale? A ver, hemos aprendido mucho, sobre todo de la anestesia, de anestesistas, porque los primeros que nos enseñaron ecografía en columna fueron anestesistas. Diego Benítez, Víctor Mayoral. O sea que, bueno, al final hemos tenido siempre mucha relación y hemos aprendido mucho de ellos. Es cierto que luego en el día a día no tenemos mucho contacto, es verdad. Es verdad, no tenemos contacto, pero yo pienso que también por falta de conocimiento entre los dos mundos. En neurofisiología, en nuestro campo, sí. Nosotros mandamos muchos electromiogramas para vosotros y luego cuando el paciente, estos casos que se han mandado, se han reevaluado con electromiografía y hay resultados y hay cambios. Incluso en afectaciones de lesiones por una cirugía de prótesis, por nervio isquiático y ya ha habido cambios. ¿Vale? Muchas veces es cierto que es mucho más clínico que la evaluación. Es decir, que puede ser que falte algún tipo de datos que necesitaremos con el tiempo conocer y por lo demás, pues bueno, al final es como todo. También nosotros tenemos que aprender mucho de qué hacen ellos, comprender mucho mejor los informes. Por eso he dicho que también toda la comunidad médica, también sobre todo los que estén relacionados con nuestros tipos de pacientes, que son más neurocirugía y traumatología, que también tienen que conocer lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y si no lo conocen, simplemente pedimos de verdad que, bueno, simplemente, bueno, pues oye, pues en lo que diga el fisioterapeuta confiamos plenamente en él, porque somos profesionales de la salud y estamos todos en el mismo equipo, igual que si, ya contesta Antonio Huete, no tenemos ningún miedo de que haya una cirugía. Es cierto que da un poco de respeto, ¿vale? Y siempre, primero, preferimos tratamiento conservador y no porque sea nuestro beneficio, porque somos clínicas privadas, sino porque pienso que es la manera de menos lesionar el tejido y si no hay éxito, adelante. Y luego hay ciertos pacientes que nos habéis enseñado a evaluar, que los mandamos directamente a vosotros, pero que incluso hemos mandado pies caídos y lo habéis reenviado y los hemos recuperado. Pero claro, utiliza cámara hiperbárica o MST de nervio, mucho complemento, que también es muy costoso, pero al final tener un poquito de paciencia y respetando el metabolismo, al final hay cambios, ¿vale? Entonces, bueno, al final tener un poquito de respeto, hay que reconocerlo, pero no hay que tener ningún tipo de miedo. Cuando hay que hacerlo, pues se manda. O sea que no hay... Y es verdad que, bueno, que muchas veces deberían utilizar un poquito más a los anestesistas, pero poco a poco iremos adaptándonos. Creo que estamos empezando y por eso estamos aquí todo el equipo bueno, pues liderados por Juan, doctor Calatayud. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo quería también comentar lo que ha dicho Antonio respecto a la relación. Mira, yo estoy muy contento en esta mesa que sea de lo del abordaje multidisciplinar porque
Parece como un pequeño homenaje a quien inventó las unidades del dolor o inventó el concepto de unidad del dolor, que fue John Bonica, ¿no? John Bonica era un anestesiólogo de Seattle y ya hablaba del abordaje multidisciplinar del dolor y que las unidades del dolor deberían ser multidisciplinares de verdad. Entonces, lo ideal sería, sí, unidades de dolor que quizás en este momento organizativamente son de anestesia, pero que lo ideal de todo sería que fisioterapia, igual que rehabilitación, igual que otros especialistas, estuvieran integrados en la propia unidad del dolor y los pacientes se vieran de forma conjunta y se comentara qué es lo mejor para el paciente. Pero eso es lo ideal, ese es el ideal que inventó Bonica y es de verdad a donde deberían dirigirse las unidades de dolor multidisciplinarias. Problema, porque muchas veces somos víctimas del propio sistema. Yo no puedo mandar a un enfermo a fisioterapia, yo tengo que mandar al enfermo a rehabilitación, que el rehabilitador lo vea, que el rehabilitador luego valore si lo manda o no lo manda. Total, que el enfermo llega a fisioterapia a lo mejor un año después. Pero decía Francis Bacon que el éxito radica en la prontitud de las decisiones, ¿no? Entonces tenemos a pacientes con dolor crónico, que es de lo que yo me ocupo, que los tenemos dando vueltas para que lo vea un fisioterapeuta o para que lo vea un rehabilitador o para que lo vuelva a revalorar el neurocirujano. Mucho tiempo, quizá demasiado. Y en eso sí que tendríamos que ahondar mucho más. Pero por supuesto que la relación con fisioterapia, a mí me parece que el tratamiento del dolor es una mesa de muchas patas, no solo de una. El tratamiento farmacológico es parte, pero el tratamiento psicológico, el apoyo psicológico, el apoyo fisioterapéutico, el quirúrgico cuando hay que tratar etiológicamente el dolor, todo eso debería ser mucho más coordinado, está clarísimo. Pero bueno, poco a poco espero que todas estas barreras se puedan ir rompiendo, ¿no? Rompiendo y mejorando. ¿Alguna pregunta más del público? Los fisioterapeutas privados aquí que no haya de la público, eso por ejemplo. Y en segundo lugar, ¿de qué forma? La culpa la tiene Antonio. Pues ya. Y en segundo lugar, ¿de qué forma evaluáis los resultados de vuestra actividad? Porque, en fin, no sé, no es por ser mala, pero yo la única experiencia que tengo con la resonancia es de una cuñada que le soplaron 1.500 euros por una rodilla y se quedó igual y acabó en el quirófano. Quiero decir, ¿vosotros evaluáis los resultados de vuestra práctica? ¿Puedo contestar? Nosotros tenemos nuestros test funcionales, escalas de dolor y todo, que las pasamos antes, durante y después. El hecho de que una persona haya tenido una experiencia negativa con una técnica no... Sí, además no era de columnas y yo por eso quería ahora que profundizarais, que estoy muy pesada con la resonancia, ¿qué resultados tienen columna? Que si me podéis informar, vamos, que me interesa. En columna, muy buenos. Yo estoy muy contento. Es más, si no los tuviese, la máquina no la tendría en mi casa. Y nosotros tenemos 8 en la consulta. Y yo fui el que introdujo la terapia esta en España, porque yo me fui a Alemania porque oí hablar de la tecnología, me fui allí, que no conocíamos a nadie, yo me presenté allí y creí en esa gente, creí en los ingenieros. Y también tengo que comentar una cosa, que somos el único país en el mundo en la cual esta tecnología la gestionan los fisioterapeutas. En todos los demás la gestionan médicos, traumatólogos, reumatólogos, neurocirujanos, dermatólogos, de todo. Y aquí en España lo cogimos, lo desarrollamos y yo estoy muy contento. Si no me funcionase, no tendría la tecnología en mi casa, la dejaría de lado y buscaría otra. Y la ayuda que da esta terapia y otras, no solo esta, nos ayuda mucho en pacientes no quirúrgicos y en pacientes quirúrgicos. Y en pacientes quirúrgicos yo diría que hay 2 opciones. Una, cuando la cirugía no ha sido suficientemente satisfactoria, pero no por mala tecnología, sino porque no ha aliviado suficientemente la discapacidad, el dolor del paciente. Ahí la podemos utilizar. Pero yo también quiero comentar aquí que un paciente que tiene una hernia de disco y se opera y es aliviado, que sale del quirófano, que le da abrazos al neurocirujano, ese tiene un trabajo todavía importante que hacer. ¿Por qué? Se ha apagado el fuego, o sea, se ha liberado la raíz, hemos hecho la disectomía con su laminectomía, pero el sistema está debilitado. Los músculos multífidos, los que protegen la unidad vertebral, los sistemas vasculares, la línea de gravedad, la base metabólica, todo hay que trabajarlo. ¿Por qué?
Porque vosotros neurocirujanos sabéis que hay muchos pacientes que tienen éxito, uy, qué bien ha ido, y a los 6 meses, al año o a los 2 años tienen una recaída. Nos llegan a nosotros. Entonces, si yo después de la neurocirugía preparo a ese paciente, lo mejoro, hago una reeducación neuromotora, hago una reeducación neuropropioceptiva, lo mejoro metabólicamente, le cambio el estilo de vida, muchísimos de esos pacientes no tendrían esa recaída o las tendrían en mucha menor medida. Entonces, lo que quiero decir con eso, que para los neurocirujanos, nosotros, los fisioterapeutas, somos un punto de apoyo muy bueno. No solo cuando hay un resultado malo, sino también con el resultado bueno. Osama. Sí. Saludos a la mesa. Yo quería preguntar, el paciente que va bien para en todos los sentidos. O sea, el paciente está contento, el fisioterapeuta está contento, el neurofisiólogo, el neurocirujano. Pero el paciente que está estancado y no mejora, ¿tenéis algún cronograma? Decir, ya no sigo. ¿En qué sesiones? ¿12, 15, 32? ¿Cuántas veces? O sea, ¿en qué momento paro porque mi resultado no es efectivo? Da igual quién contesta. Ahí pienso, si os parece. Primero, gracias por la pregunta, pero primero quería contestarte a ti. Le han soplado 1.500 euros y se ha tenido que operar la rodilla. En medicina, cuando alguien nos viene así, la responsabilidad es del propio paciente, la lesión es del propio paciente, el problema metabólico es del propio paciente. Nosotros lo que podemos ofrecer a día de hoy es la mejor tecnología que conocemos para poder intentar sacar de donde está esa estructura. Y no depende de nosotros, depende del sistema de esa persona. Muchas veces hay éxito y otras veces no hay éxito, al igual que en la medicina, en todo el gremio de la medicina. ¿Vale? Desde la oncología, la traumatología, la neurocirugía, la dermatología y a todo. No se puede firmar el 100% de éxito. Lo que sí hay una cosa muy clara. Cuando nosotros ofrecemos no solamente la resonancia magnética terapéutica, sino cualquier ámbito terapéutico que nosotros hacemos multitecnológico y multi de conocimiento también. Si no va bien y hay que operar, el éxito de la operación va a aumentar más seguro que si no ha tenido previa una fisioterapia. Eso te lo digo yo y lo pueden decir mis compañeros todos, seguro. Vamos ahí con la siguiente comunicación y luego... Osama, sí. Pero es que si no acabamos y luego te contesta Osama. Sí, venga. José Santiago Martín, jefe de servicio de anestesiología del Hospital Torre Cárdenas. Una mesa compleja, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización del Congreso y en especial al doctor Ubete por la consideración que nos tiene siempre. Bueno, yo quería solamente dar unas pequeñas pinceladas y unas consideraciones respecto a la anestesia que practicamos para la cirugía de columna, ¿vale? Hablar un poco de la relevancia, pues que cada día son más los pacientes que se someten a la cirugía de columna por distintos motivos, por la morbilidad que aumenta, pero sobre todo porque la población va envejeciendo y aparte se nos abren campos con la innovación clínica y con la tecnología que continúa avanzando, ¿vale? La anestesia es crucial no solo para lo que es básico la anestesia, para permitir el procedimiento quirúrgico, sino para aportar seguridad al procedimiento y satisfacción y confort al paciente. En este sentido, como en todo proceso quirúrgico, la valoración preoperatoria es fundamental. Quizás aquí abordo un poco los principales puntos a tener en cuenta a la hora de valorar un paciente que se va a someter a una cirugía de columna. Aunque parece no muy relacionado, pero sí tiene mucha importancia la vía aérea. La vía aérea produce muchísimas complicaciones y ya no solo morbilidad, sino incluso mortalidad, aunque está disminuyendo. Siempre en anestesia procuramos anticiparnos a una vía aérea difícil, pero en estos casos donde puede haber una distorsión de la anatomía o incluso una inestabilidad de la columna que nos impida movilizar correctamente al paciente para realizar las maniobras que necesitamos, pues nos complica muchísimo. Tenemos que anticiparnos a todo eso. La evaluación pulmonar sí es fundamental en otros procedimientos, en estos también más si cabe, porque suelen ser pacientes que pueden tener deformidades importantes de columna y suelen tener una fisiología respiratoria restrictiva, con afectación tanto de la capacidad vital
como de la capacidad pulmonar total. Y qué duda cabe que también tenemos que valorar porque hay determinados procedimientos para la cirugía de columna, como en los abordajes anteriores, en que para facilitar y tener acceso al campo quirúrgico necesitamos colapsar el pulmón. Para ello debemos de colapsar el pulmón con una ventilación unipulmonar. Si ya tenemos un paciente con una patología restrictiva, pues ahí tenemos muchísima incidencia de complicaciones, ¿vale? La evaluación cardiovascular pues, suele ser estándar, pero para una cirugía compleja como la que es, pero muchas veces tenemos que evaluar pues, el tener monitorización invasiva, cruenta y continua. En cuanto a la evaluación neuromuscular es muy importante porque ya sabemos que la patología neuromuscular muchas veces nos dificulta incluso el posicionamiento. Las posiciones quirúrgicas, como todos sabemos, para la cirugía de columna son difíciles y complicadas y laboriosas. Hay muchos pacientes que incluso tienen incapacidad para poder posicionarse correctamente, ¿vale? Y muy importante también, en qué duda cabe, porque muchos pacientes que se meten a la cirugía de columna ya tienen déficits neurológicos previos establecidos, ¿no? Y es muy difícil, no es muy importante valorarlos previamente para saber si existen déficits específicos posoperatorios como complicación o que se han empeorado a través del procedimiento. Las técnicas anestésicas que realizamos, pues como todos sabemos, la gran mayoría de procedimientos se realizan con una anestesia general, porque es la ideal y sobre todo si son cirugías invasivas, ¿vale? Pero sí tenemos la alternativa también de la anestesia neuroaxial para procedimientos menos invasivos y con un menor riesgo, que pueden aportar satisfacción al paciente y que se debe de valorar siempre en conjunto con el equipo quirúrgico, cirujano, paciente y anestesista. Siempre se descarta, si hay una vía aérea difícil, se descarta de antemano colocar a un paciente en prono para operarlo, sabiendo que puede ser una vía difícil y poner una sedación. Es una complicación que ninguno queremos tener y más si alguno la ha vivido, pues ya lo sabe lo que conlleva. Y siempre hay que valorar para poder realizar una técnica en un prono o con una duración importante de cirugía, con un posicionamiento que a veces puede ser extremo por su incapacidad y valorar también la ansiedad del paciente para que pueda soportar dicho procedimiento durante todo ese tiempo. Pero, valorando todo eso, es idónea en algunos procedimientos cortos, ¿eh? El manejo hemodinámico, como ya he dicho, se necesita una monitorización hemodinámica importante porque son pacientes que pueden tener pérdidas importantes de sangre, que pueden recibir una fluidoterapia intensa, aparte de su patología previa preexistente. Como digo, las pérdidas sanguíneas en una cirugía de columna pueden ser importantes, aunque no sean muy llamativas, pero cirugía larga, compleja, acaba abriendo una gran pérdida. Sobre todo en determinados procedimientos, como si afecta a varios niveles, en pacientes más añosos, en obesos, en cirugía de séresis de tumores. Y que qué duda cabe que es importante la colocación cuidadosa, la técnica quirúrgica meticulosa, pero nosotros tenemos otras alternativas desde la anestesia que para intentar disminuir esa pérdida sanguínea e intentar evitar las transfusiones sanguíneas o minimizarlas. Lo que más estandarizado que tenemos es el uso de antifibrinolíticos, que lo usamos prácticamente ya de rutina, pero también tenemos otras opciones que dependiendo de los pacientes pues las valoramos también, como son la hemodilución intraoperatoria o incluso la utilización de un recuperador intraoperatorio. Como aspectos clave para la gestión de la pérdida de sangre, pues ya lo he dicho, fundamentalmente que las transfusiones sean seguras en caso de que haya que hacerlas para evitar complicaciones y facilitar la recuperación del paciente y a modo de estándar ya prácticamente el uso de agentes antifibrinolíticos. Bueno, y qué duda cabe, la cirugía de columna, como todos los que estamos aquí, pues ya sabemos que es una cirugía que puede conllevar un dolor posoperatorio importante. Entonces tenemos que establecer una estrategia de manejo de ese dolor posoperatorio ya iniciado desde el intraoperatorio. Para eso, ¿a qué recurrimos? Lo ideal es no abordarlo desde un punto de vista, sino abordarlo con una estrategia multimodal. Evidentemente, por su bajo riesgo y poco índice de complicaciones, pues nos basamos en los AINE fundamentalmente, pero tenemos otras alternativas como son los bloqueos periféricos nerviosos en determinadas cirugías que nos podrían venir muy bien, los opioides intravenosos, que siempre los tenemos, pero también podríamos añadir una analgesia epidural en determinados casos, aunque no está exenta de riesgo, o incluso los opioides, en vez de administración intravenosa, pues hacerlo con una administración intratecal. En cuanto a los cuidados posoperatorios, como ya he comentado, importante la estrategia y empezada analgésica ya desde el principio,
Pero es muy importante valorar los cuidados a dónde van, porque el que un paciente vaya a una sala de críticos o vaya a un despertar, pues condiciona mucho la recuperación rápida. Para ello, muchas veces lo que nos condiciona es el tiempo de extubación. Muchas veces, ante una vía aérea difícil y si ha habido alguna complicación, tenemos que retrasarlo y más si se ha alargado la cirugía. Si tenemos un prono o prolongado durante un tiempo importante, tenemos una fluidoterapia intensa, muchas veces se nos pueden edematizar los pacientes con una edematización de la vía aérea, con lo cual tenemos que retrasar esta tubación hasta que se descompriman las vías aéreas. Con lo cual todo eso lleva un proceso que puede complicar y alargarlo. En cuanto a las consideraciones especiales, pues creo que ya se ha abordado algo. En cuanto a los procedimientos complejos de columna, pues evidentemente tenemos que adaptar, pues si es cirugía con un abordaje anterior, con un abordaje posterior, los momentos específicos, como si necesita un bloqueo o pulmonar o un colapso pulmonar para el acceso quirúrgico. Pero también es muy importante para nosotros, para que se pueda realizar correctamente, cuando se realiza una monitorización neurológica. En la monitorización neurológica, los fármacos que administramos son muy importantes. De hecho, algunos pues la alteran totalmente y otros la pueden condicionar. O sea que tenemos que tener muy presente en qué momento tenemos que administrar esos fármacos, cuándo no tenemos que administrarlos o sustituirlos unos por otros. Para eso es muy importante trabajar en equipo con el neurocirujano y con el neurofisiólogo, que vayamos pendientes durante toda la cirugía en qué momento tenemos que o quitar el relajante muscular, que no haya relajación muscular ninguna, o sustituir un anestésico inhalatorio por otro intravenoso. Y a modo de resumen, y por no extenderme mucho más, pues como por mantener un poco explicar un poco las recomendaciones. La elección de la técnica anestésica, que como ya he dicho, principalmente se realizan todas, ¿no? La gran mayoría de los procedimientos con una anestesia general. La gestión de la vía aérea, como ya he dicho, que hay que anticiparse siempre para evitar cualquier posible complicación. Y luego, en cuanto a los agentes anestésicos, como ya he dicho, dependiendo del procedimiento y de la monitorización que se vaya a usar, si se va a utilizar monitorización neurológica, pues nos hace cambiar nuestra estratégica anestesia, ¿vale? En cuanto al posicionamiento, qué duda cabe que es un posicionamiento que nos puede conllevar ya no solo por la cirugía, sino por el propio condicionamiento de las posiciones. Puede haber lesiones neurológicas por una posición mantenida o incluso musculares. Llegado el caso, si no se tiene cuidado, se puede tener hasta una pérdida visual por compresión del globo ocular, en fin. Hay que estar muy pendiente en todo momento y eso se hace con un trabajo en equipo, tanto del cirujano como del anestesista, ¿vale? En cuanto al manejo hemodinámico, ya lo he comentado, principalmente pues, tener pendiente de estar, en caso de que haya algún contratiempo y que haya que realizar transfusiones, pues estar siempre con una monitorización, en todo caso, si se necesita, cruenta, intensiva y continua. Y en cuanto a la analgesia postoperatoria, pues decir que, como ya he comentado, que lo que hay que hacer no es dedicarnos a un nolotilsidolor y pues no, porque ya sabemos que va a doler y mucho y tenemos que anticiparnos. Y para eso tenemos que establecer una estrategia con la suficiente antelación y estructurada. Lo ideal para nosotros, si se pueden bloqueos regionales, si pueden ser periféricos mejor que centrales, pues evidentemente por el grado de complicaciones que pueden tener y basado fundamentalmente en AINES. Si se necesitan, pues los opioides intravenosos y si no, incluso por los opioides intratecales. Y yo creo que con esto hacía un poco un repaso de las consideraciones para la cirugía de columna. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que tengáis. ¿Alguna pregunta? Neurofisióloga, ¿qué sentimos nosotros cuando llegáis y nos decís se han caído los potenciales? Y de repente digo, yo no he hecho nada. No, es que he relajado un poco. A ver, Es el momento de decirle a los neurocirujanos y a los anestesistas qué ocurre. Creo que la clave de una buena monitorización intraoperatoria, eso me lo enseñaron desde que era... Porque operar con un enfermo a veces sin relajar es complicado, ¿eh? Lo sé. Entonces, creo que la clave de una buena monitorización es eso, es el trabajo multidisciplinar, que hablemos antes de la cirugía con anestesia, con el cirujano y con los compañeros de neurofisiología para tener claros los parámetros y tener claro qué nos molesta a nosotros y qué no. Creo que el punto importante de un neurofisiólogo en una cirugía es no crear alarma sin tenerla que crear al neurocirujano. O sea, nosotros hablamos solo cuando tenemos que hablar.
Eso es muy importante. Es que Primero, nosotros solamente tenemos unas coronarias, ¿eh? por eso, entonces, yo eso lo tengo muy claro. Entonces, yo antes de avisar a los cirujanos, y ellos lo saben, cuando yo aviso es porque antes he comprobado, he ido a hablar con el anestesista y le he preguntado, oye, ¿le has puesto un bolo relajante? ¿Ha hecho algo? ¿Ha cambiado algo? Luego me voy al equipo, confirmo que todo funciona y cuando tengo claro que hay una lesión nerviosa de verdad, entonces aviso al cirujano. Por eso cuando nos preguntan, ¿pero estás segura que no hay un problema técnico y tal? Pues estamos bastante seguros y que no hay nada de anestesia. Tengo que decir también que tenemos un chollo de anestesistas en nuestro hospital. Ellos desde el principio, desde que empezamos a monitorizar, que empezamos en 2009, cuando yo llegué aquí, se planteó la técnica y todos fueron súper receptivos y yo no he tenido nunca, en estos 15 años, ningún problema con anestesia. Siempre que se ha necesitado poner un bolo relajante han avisado, siempre que la tensión ha cambiado nos han avisado, nunca han puesto gases sin que lo sepamos, se ha utilizado la anestesia intravenosa, es decir, hay una cooperación súper estrecha y con neurocirugía creo que también, no sé, ellos dirán, pero creo que hay muy buena relación y muy buen feedback. Ellos rotan con nosotros, es decir, creo que el papel nuestro es muy importante, tenemos que intentar eso, no molestar al cirujano, salvo cuando es importante. Y es verdad que esa frase de, pues yo no he hecho nada, es verdad que muchas veces no habéis hecho nada, pero ha habido una hipotensión y ha creado una isquemia neurológica y hay un daño real. Otras veces, pues efectivamente, se ha acumulado el relajante que han tenido que poner un poquito porque no ha habido más remedio. Es decir, no siempre es culpa vuestra, pero la inmensa mayoría de las veces sí. Y tenemos que avisar. Una cosa, igual que habláis tan claro cuando decís, se han caído los potenciales. Sí. Claro, vosotros con respecto a los radiólogos, el enfermo entiende muy bien lo que pone el radiólogo. 3 hernias de disco, 5 discopatías, la columna fatal. Con vosotros no llega el enfermo diciendo lo que pone en el informe porque no entiende ni papa. Y nosotros a veces tampoco ni lo entendemos. ¿Por qué escribís tan raro? No, yo creo que no escribo nada raro, pero por eso es importante, también se lo digo a ellos, cuántas sesiones clínicas hemos hecho conjuntas. Ellos nos lo piden, por favor, dadnos sesiones y explicarnos qué significa esto, qué hacéis, que rotan con nosotros. Ahora tenemos una residente rotando allí, vienen al quirófano y le explicamos en qué consiste, porque es verdad que son técnicas difíciles y que cada vez van evolucionando y hacemos cada vez más cosas, más técnicas intraoperatorias. Entonces, yo creo que es muy buena y muy importante la comunicación entre nosotros, que nos entendáis. Y yo nosotros intentamos entender a vosotros. Yo me asomo mucho al campo quirúrgico, también lo sabe Huete, me asomo al microscopio, en fin. Me gusta saber también por dónde vais, qué hacemos. Ya tenemos, sabéis, en nuestros equipos imagen de vídeo del microscopio de lo que estáis viendo, por dónde vais estimulando, qué estáis haciendo. Es muy importante que trabajemos en conjunto. Y una pregunta a los dos, a la neurofisióloga y a los fisios, y al médico fisioterapeuta. ¿Tú qué entiendes por neuromodulación y qué es lo que ellos hacen cuando dicen voy a neuromodular? Porque esa palabra a mí me tiene... A mí me pasa igual. Hombre, yo con Miguel Ángel le había hablado. ¿Neuromodulación? El anestesista del dolor también lo puede decir, está invitado a partir y el anestesista no voy a hablar. Sí, gracias. Pero son temas, palabras que oímos muchísimas veces y que yo puedo tener un concepto de lo que es una neuromodulación, pero me parece que los conceptos a veces no son los mismos. No, yo creo que no, que los conceptos son importantes. Yo digo lo que yo entiendo por neuromodulación. Yo creo que todo esto viene de la teoría de la puerta, ¿no? La teoría de la puerta que la dice Mersal y Wall en los años 60 y se basa en la transmisión del dolor. Como todos sabemos, el dolor es muy complejo, ¿no? El dolor no es una transmisión como un cable que yo le enciendo aquí y llega a la corteza cerebral, sino que cada uno modula esa respuesta al dolor porque hay muchas puertas que se abren, muchas puertas que se cierran, muchas aferencias que modulan a la baja, y por eso la IASP habla incluso del dolor nociplástico, ¿no? Lo que más puede aumentar el dolor es el propio cerebro. Digo el propio cerebro y no la mente, sino a nivel bioquímico, en neurotransmisión. Entonces yo creo que la neuromodulación se basa en que muchas de estas técnicas realmente el efecto fisiopatológico final no lo sabemos. La neuroestimulación no sabemos cómo funciona al final, pero sí entendemos que lo que hace es modular esas puertas que se abren, esas puertas que se cierran, y al final lo que intentamos es que se cierren muchas puertas que amplifican la señal dolorosa y se abran aquellas puertas que la modulan a la baja. Yo creo que por ahí viene el concepto de neuromodulación, que realmente es un concepto un poco ambiguo, ¿no? Quizá, o no exacto, pero yo creo que viene todo de ahí y por eso se acuña ese término. Las no sé si neuromodulas. ¿No? Hombre, yo te cuento, ¿vale? Ahora dice Blas. Nosotros, sobre todo, aprovechando la imagen de antes, uno de los grandes puntos que neuromodulamos es la musculatura profunda, multífidos. Y al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Luchar contra la atrofia. Entonces, si mejoramos la amplitud de ese tejido y conseguimos que disminuya esa fibrosis,
De esa manera es la neuromodulación que nosotros realizamos a diferentes frecuencias para estimular diferentes fibras. Y no solamente dolor, porque al final nuestra neuromodulación no va solo a encarar al dolor, sino va a recuperar la función. Por eso es la parte de una neuromodulación más funcional y más de fisioterapia en sí, porque ellos ya hacen una neuromodulación más del dolor específica. Entonces, esa, digamos, la parte nuestra que al final, acuñando el mismo término, crea esa, digamos, esa duda, ¿no? De falta de conocimiento de qué es cada cosa. ¿Vale? Pero es complementaria totalmente de tanto una como la otra. Y la técnica EPI no hay que tener ningún miedo, ningún temor, porque es una neuromodulación galvánica que es la que más estímulo produce a nivel segmentario central en la musculatura multífida y es la que más nos ayuda. Que también baja el dolor, sí, pero ese es nuestro objetivo. Pues Juan, el doctor Alberto Quirante nos neuromodula. Juan, perdona, me gustaría Eduardo, hacer perdón. una pregunta al anestesista ahora que se ha puesto a tiro y es preguntarle si tenéis siempre anestesistas específicos para la columna vertebral, para la cirugía de la columna vertebral. Nosotros en nuestro hospital, ¿se oye? Sí. Nosotros en nuestro hospital, específicos de columna, no. Esto es como todo, cuanto más específico es, más especializado es y parece que se da una atención mejor, ¿no? Pero sí que también es verdad que falla ese anestesista por algo y nadie sabe hacerlo. Y luego en las urgencias, ¿qué hacemos? Entonces, no es que haya uno específico, pero sí hay algunos que pasan más por determinados quirófanos y determinadas cirugías que otros. No hay una especificidad, cada vez que haya columna va ese anestesista, porque tampoco sabemos muchas veces, pero sí que es verdad que hay un grupo de anestesistas que van más habitualmente al quirófano de neurocirugía que a otros. Hoy ya, si es neurocirugía infantil, pues más específico también va muy poquito. No hay uno en concreto, pero sí hay un grupo dedicado a ello. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, me gustaría agradecer a la organización del Congreso la invitación para participar en él, y muy especialmente al presidente, al doctor Huete. Burro, gracias. Y bueno, yo voy a intentar hablar un poco del dolor espinal o el dolor por cirugía espinal en general, el dolor lumbar, que es un gran campo de batalla que tenemos, porque basta que veamos la epidemiología de este dolor. Para nosotros que nos tratamos el dolor crónico, decir que la lumbalgia supone la segunda patología dolorosa, y si vemos los datos son estremecedores. No es la primera causa de asentismo laboral, 80% de la población en algún momento de la vida vamos a tener dolor lumbar. Los costes sanitarios, laborales, sociales son enormes. La primera causa de incapacidad es menores de 45 años, que se dice pronto. 20% de la población de Estados Unidos se estima que puede padecer lumbalgia. Estamos hablando de una población de 350 millones de habitantes, pues 20 millones son 60 millones de personas con lumbalgia crónica. Y fijaos que en las consultas se estima que tanto de ortopedia como de neurocirugía, pues el 40% de los pacientes que se ven padecen de esto, ¿no? El hablar del tema del tratamiento del dolor crónico en la lumbalgia sería tan extenso que daría casi para dar un congreso, ¿no? Porque las técnicas que utilizamos nosotros, incluso de técnicas de dolor miofacial, el abordaje epidural, hay mucha controversia, ¿no? Si con corticoides, con no corticoides, si son particulados, si no son particulados, si el abordaje es translaminar, si es transforaminal, si es caudal, qué es mejor, qué es peor, la radiofrecuencia, en fin. Daría para mucho. Yo, por lo tanto, he centrado un poco esta charla en las técnicas más complejas que hacemos y de las que quizá deberíamos ir más de la mano con los neurocirujanos, porque son pacientes que compartimos y que deberíamos ver un poco, decidir la indicación, decidir y consensuar un poco el camino que tomamos, que es, como no, la neuroestimulación de cordones posteriores y la infusión intratecal. En cuanto a la neuroestimulación, esto no es nada nuevo, muchos de vosotros la conoceréis mejor que yo, pero lo que sí es cierto es que en los últimos años lo que se ha avanzado mucho es, uno, en los electrodos percutáneos, en el sistema de fijación, de cómo que no se nos descuelguen, no se nos movilicen, y sobre todo en la programación que podemos hacer de esos electrodos una vez que tenemos el taller de estimulación bien establecido, ¿no? Pues ha pasado de la estimulación convencional con parestesia o tónica, que tenía un montón de sus limitaciones, pues hoy día podemos estimular con ráfagas, la estimulación con frecuencias altas, con la cual se intenta controlar el dolor mecánico lumbar, que históricamente era una cosa que la neuroestimulación controla poco, la FAS, la Contour, incluso combinaciones de estos programas de estimulación, y quizá lo más novedoso son los sistemas de bucle cerrado o closed loop, de los que ahora haré una breve mención.
En cuanto a las indicaciones o análisis de las indicaciones diagnósticas por cual usamos la neuroestimulación, me ha llamado la atención porque sé que este término a los cirujanos de columna les gusta poco. Yo también creo que es un término no demasiado acertado, ¿no? Lo de la cirugía fallida de espalda, porque bueno, es un término que podríamos también hacer otro congreso para discutir sobre eso. Pero fijaos que la cirugía fallida de espalda o el dolor lumbar ocupa casi el 70% en este análisis de la indicación en España de pacientes que llevan un neuroestimulador, cuando quizá no sea la patología que mejor responde a ellos, ¿no? Responde mucho mejor la neuralgia, los síndromes de dolor regional complejo, los dolores isquémicos. Cuanto más neuropático es el dolor, mejor va a responder a la estimulación. El dolor mecánico lumbar para la estimulación es un problema, porque, como digo, lo controla poco y se han estado haciendo programas nuevos para ver si se va contando. Bueno, estos son imágenes propias de neuroestimulación. Ahí los vemos en los cordones posteriores, los dos electrodos colocados. Siempre obligatorio cuando hagamos una inserción de electrodos percutáneos, pues hacer la visión lateral. Podemos ver a la izquierda pues una mala localización del espacio epidural y saido subcutáneo. Y una cosa que pasa con mucha frecuencia cuando uno está navegando por el espacio epidural es que al hacer la lateral, pues uno de los electrodos o los dos se pueden haber ido al asta anterior, con lo cual hay que recolocarlo porque ahí pues no hacemos nada, ¿no? Se ha estado analizando mucho a largo plazo si la neuroestimulación, porque una de las limitaciones que siempre se le ha atribuido, que con el tiempo va perdiendo efectividad, los pacientes empiezan a quejarse, si es segura a largo tiempo. Bueno, pues ya hay grandes estudios que sí lo analizan, como este estudio que, bueno, los resultados publicados pues dicen que sí, que a 3 años o 4 años, incluso más años, pues es segura la neuroestimulación y sigue manteniendo su efectividad. Como aquí vemos, pues más del 80% de los pacientes a los 4 años tenían un EVA inferior de 3, 40% inferior a 2. Es verdad que la neuroestimulación, como casi todas las técnicas de dolor, ya hablábamos antes del dolor nociplástico, de la sensibilización central, es casi imposible llegar a un EVA de 0 y eso es una cosa que a los pacientes también hay que decírselo, ¿no? Nuestro objetivo es controlar el dolor todo lo que podamos, es llegar a un término que acuñó una anestesióloga española, ¿no? Lo del confort analgésico, decía, que es llegar a un punto de analgesia donde el paciente, y aquí hablando a colación de lo que hablan los fisioterapias, es muy importante, mejorar la calidad de vida y mejorar la funcionalidad. Eso realmente es lo que nosotros queremos. Queremos aliviar el dolor hasta un punto que el paciente pueda hacer su vida lo más normal posible, pero debe ser consciente que hay un punto de dolor que no vamos a poder controlar. Y creo que esto también es trascendente cuando hacemos un abordaje multidisciplinar del dolor, porque establecer los objetivos de hasta dónde podemos llegar cuando empezamos a tratar a un paciente con dolor es fundamental. Porque si queremos llegar al dolor 0, pues el fracaso está absolutamente asegurado. Bueno, centrando un poco más el tema también en la neuroestimulación, hablábamos antes de las programaciones. Bueno, pues sí se ha demostrado que cuando nosotros programamos el neuroestimulador con terapias combinadas, la efectividad del neuroestimulador aumentan los índices de mejoría de la discapacidad y de la percepción subjetiva que tiene el paciente de su mejora de la calidad de vida con estas terapias combinadas. Los sistemas de bucle cerrado, que quizás sea lo más novedoso, como hablaba antes, es que uno de los problemas que ha tenido la neuroestimulación es que aunque ahora se suelen programar en subumbral, es decir, no se busca la parestesia, que el paciente esté cómodo, sea lo más independiente posible, uno de los problemas que tenía es que a igualdad de amplitud de onda, cuando el neuroestimulador se acerca a la médula, pues el paciente nota parestesia y llega a ser incómodo, ¿no? Entonces se han desarrollado estos sistemas de bucle cerrado que tienen una doble función. No solamente estimulan, sino que además están sensando continuamente la respuesta medular a esa estimulación. De tal manera que si el electrodo se acerca con esa amplitud de onda a la médula, el estimulador va a sensar que hay una respuesta más grande a esa estimulación y por lo tanto él solo va a bajar la amplitud de onda para que el paciente no note parestesia. Esto en algunos pacientes pues puede ser muy útil, sobre todo cuando colocamos el electrodo a nivel cervical, que muchas veces nada más que el movimiento del cuello le puede desencadenar esa parestesia que puede ser muy molesta, incluso más molesta que el propio dolor que tiene el paciente, ¿no? Se ha hecho un gran estudio, se publicó el año pasado, de qué ventaja ofrecen estos sistemas de bucle cerrado sobre los sistemas de bucle abierto, podemos decir, tradicionales, y es verdad que si en todo ello se ha visto que hay una mejoría de la calidad de vida, pues se hace un enfoque no solamente del dolor, sino que aquí se analiza la función de la depresión, cómo duermen los pacientes, su función, y se ve que los de bucle cerrado pues ofrecen ventajas en todos esos aspectos o en algunos más que otros sobre los de bucle abierto. O sea que esto es un campo abierto a investigación y a ver futuros estudios si van corroborando estos datos.
Y el otro caso que quería comentar un poco las novedades que puede haber en la infusión intratecal. Esto, como decía, o parafraseando a Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Pues siempre nos quedará París, ¿no? Dicen que cuando todo ha fracasado, ¿qué nos queda por la infusión intratecal? La infusión intratecal es verdad que tiene unas indicaciones también precisas. Y quería centrarme un poco en el ciconotide. ¿Por qué en el ciconotide? Bueno, sabréis que es un péptido de 25 aminoácidos, un equivalente sintético a un veneno encontrado en un caracol de mar. Y aunque es un fármaco que no es tan nuevo, esto se aprobó en España para su uso médico en 2006, sí es verdad que ha cambiado mucho ahora el paradigma de uso del ciconotide. El ciconotide es un fármaco que respecto a la morfina tiene muchas ventajas cuando se administra intratecal. Bueno, el ciconotide es que solo se puede administrar intratecal, porque por vía oral, que también se postuló en algún momento, las esterasas plasmáticas, las proteasas lo diluyen. Y el ciconotide en la bomba intratecal se estima una estabilidad, al menos lo que dice la ficha técnica, una estabilidad por 60 días, ¿no? La ventaja respecto a la morfina es que no hay tolerancia, la adicción con el ciconotide no es posible, se descartan las alteraciones endocrinas de los opioides, el estreñimiento es muy raro, el síndrome de abstinencia no aparece tras retirada. Y además, técnicamente tiene otra ventaja, que es que las bombas intratecales siempre han tenido un problema con la morfina muy concentrada, que es cuando desarrollan granuloma en el catéter. La bomba empieza a ir mal y te obliga a cambiar todo el sistema. El ciconotide no produce granuloma en el catéter. ¿Por qué se usaba poco? ¿Por qué ha habido mucho miedo al uso del ciconotide? Porque sí es verdad que puede producir alteraciones psiquiátricas, puede llegar a producir alteraciones psicóticas, con lo cual eso limitó mucho su uso. Y aparte también se limitó mucho su uso porque la ciconotide o el ciconotide, a diferencia de la morfina, no podemos hacer una dosis T. Es verdad que los americanos hay algunos artículos que hacían dosis T poniendo 1 microgramo intratecal, pero 1 microgramo intratecal igual no te garantiza el alivio del dolor, como tampoco te garantiza que a dosis más altas pueden aparecer efectos secundarios. Que no es como la morfina, que hace una equivalencia de morfina oral a morfina intratecal y es un poco más sencillo. Pero dicho esto, el ciconotide hoy día, con los nuevos parámetros de administración, empezando a dosis bajas, aumentando muy poco, hasta dosis máximas de 12, la ficha técnica dice 24 microgramos por día. Eso es mucha dosis, quizás, vamos, con 3-5 microgramos se suele controlar el dolor. Subiéndolo muy poco a poco minimizamos mucho la aparición de efectos secundarios y el ciconotide es verdad que hay evidencia de que debe ser usado tanto en pacientes de primera línea. Siempre se ha usado la ciconotida como un fármaco de rescate, pacientes que tenían ya altas dosis de morfina, aparecían problemas con la morfina intratecal y uno entonces pensaba en poner ciconotide. Hay estudios que no los he traído a colación por la limitación del tiempo, pero sí que demuestran que los enfermos que son tratados de inicio con ciconotide se controla mejor el dolor que aquellos que se han tratado con morfina y que luego se rescatan con ciconotide. Y esta diapositiva me parece muy interesante porque ven que el ciconotide tiene una evidencia 1A y una recomendación fuerte tanto para el dolor oncológico como para el dolor no oncológico. Sin embargo, la morfina tiene una recomendación 1A para pacientes oncológicos, los que le ponemos una bomba intratecal, pero sin embargo, cuando son pacientes con dolor no oncológico, que es la mayoría de los pacientes que tratamos, aquellos con dolores lumbares secundarios a una cirugía o cualquier problema de espalda, la recomendación ya baja a un nivel 3 de recomendación. Por lo tanto, el ciconotide tenemos que replantearlo como un arma de primera línea cuando nos planteamos la infusión intratecal de fármacos. Y bueno, esto no es exactamente dolor lumbar, pero lo debo también a la consideración de la sala porque es tremendamente curioso que la ciconotida que se está redescubriendo, puesta en nivel intratecal para otro tipo de problemas, resulta que han encontrado que controla migrañas absolutamente refractarias a tratamiento. Migrañas que se le han puesto anticuerpos monoclonales, que se le ha puesto toxina botulínica. Y hay varios estudios que poniendo la ciconotida para problemas dorsales o para uno de los casos para un síndrome de dolor renal complejo en miembros inferiores, pues para sorpresa de ellos se controló a dosis más alta el problema Princeps por el cual se colocó la bomba intratecal y sin embargo a dosis muy bajas se les controló la migraña, que eran migrañas absolutamente intratables. En fin, y con esto pues muchas gracias y estoy abierto a cualquier cuestión que podamos tratar. Tenemos 5 minutillos. ¿Alguna pregunta? Doctor Roldán. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para cada uno de los anestesistas. Estupendo. ¿Qué opinión tiene, qué indicaciones y dónde está el límite con la neuroestimulación medular en relación con, y esa es la pregunta, la estimulación del ganglio de la raíz dorsal?
Me preguntan los límites de la Sí, neuroestimulación. o en qué casos indicaría la estimulación Sí, del bueno, ganglio de la raíz nosotros dorsal. habitualmente lo que solemos hacer, es verdad que para el ganglio de la raíz dorsal está indicado sobre todo en el radicular, lógicamente. Pero la limitación que yo le veo, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí. La limitación que yo le veo al ganglio de la raíz dorsal es que ahí se puede hacer radiofrecuencia, pero la radiofrecuencia que se puede hacer es pulsada. La radiofrecuencia convencional está absolutamente contraindicada porque entonces hacemos una paresia de toda la zona inervada por el ganglio. Entonces tenemos la limitación del tiempo. Nosotros habitualmente lo que hacemos en la unidad es siempre llegamos a la neuroestimulación cuando todo lo demás ha fallado. Realmente empezamos haciendo, y si es una radiculopatía clara que está diagnosticada por neurofisiología, está bien documentada, hacemos el ganglio de la raíz dorsal primero. Eso tiene una recomendación de grado 2 para hacerlo. Y lo hacemos con radiofrecuencia pulsada. Pasa que eso te puede dar, salvo sorpresa, por un alivio de varios meses, ¿no? La estimulación medular, pues llega un momento en que, bueno, como alternativa, es verdad que a veces hacemos radiofrecuencia intracanal incluso, antes de llegar a poner el neuroestimulador. ¿Y colocar un electrodo en el ganglio de la raíz dorsal? Sí, eso también. Eso Nosotros en nuestra unidad no lo estamos haciendo, pero el ganglio es verdad que hay electrodos específicos para cambiar y es una alternativa en caso de radiculopatía donde la tienes bien documentada, en vez de poner electrodos medulares, poner uno de la raíz dorsal. Yo con los compañeros que he hablado, la limitación que se le ven a eso o el problema técnico es la movilización de ese electrodo o el anclaje del electrodo, que muchas veces no es tan bueno como cuando lo hace, pero por supuesto una alternativa, claro que sí. Muy bien. Sí, sí. Gracias. Y la otra pregunta era, ¿qué opinión tiene del bloqueo de musculatura erectora en la cirugía de columna? Pero, al otro compañero. Nosotros la experiencia tenemos limitada. Hemos hecho, no sé si serán 2 o 3 casos los que hemos realizado y la verdad que sí ha ido muy bien para casos concretos. No lo tenemos estandarizado ni lo tenemos abierto para todo tipo de cirugía de columna. Pero la verdad es que en los casos que lo hemos usado, a pesar de no hacerlo con mucho convencimiento, de empezar, vamos a hacerlo, a ver qué resultados tiene, la verdad es que nos ha ido muy bien. Se ha quedado con un dolor posoperatorio prácticamente convencional, con AINES, sin triple terapia y sin necesidad de opioides en todo el posoperatorio en más de 24 horas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo os haría una pregunta un poquito a neurofisióloga, dolor, anestesis. Últimamente se están oyendo cosas acerca de las estimulaciones magnéticas transcraneales profundas, no de la superficial, como un ejemplo de neuromodulación. Y mucho está basado en los estudios del que ahora está de moda, que van a venir, parece ser a Madrid, entre Juste, Álvaro Pascual Leone, que fue uno de los que más trabajos tiene a nivel de la estimulación magnética cerebral y ahora con la profunda en el dolor neuropático. ¿Tenéis alguna noticia? Porque en fibromialgia se está empezando a utilizar, en dolores fantasma y aparte de los trastornos psicológicos y demás, porque como decía, no sé cuál de vosotros, el dolor muchas veces está más aquí, en las endorfinas, las puertas que se abren y se cierran, que no en el trayecto. Y yo creo que por ahí vamos a tener también un campo importante, neurofisióloga y dolor. Efectivamente, la estimulación magnética transcraneal, entre otras indicaciones, ahora se está utilizando en el dolor neuropático. Yo tengo experiencia en la privada, que es donde tengo la máquina, en neuralgias del trigémino, y es verdad que tenemos ya pacientes que responden a la estimulación magnética transcraneal, pero no como terapia única, sino como terapia complementaria. Y sí, tiene resultados prometedores, pero es verdad también que hay que indicar muy bien a qué paciente y cuándo aplicarlo, pero siempre como terapia coadyuvante, eso es importante decirlo, ¿eh? Que no es que no apliques analgesia y solo apliques estimulación magnética transcraneal, sino que es coadyuvante y funciona, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hay poca experiencia. Pascual Leone tiene mucha experiencia, pero él lo utiliza para muchas cosas. Como pasa con el Parkinson, muchas veces mejoramos calidad de vida, menos medicación, menos dependencia. Sí, o para la depresión, que es verdad que es donde empezó la indicación de la estimulación magnética transcraneal y que sí que se han visto resultados. Yo he hecho el curso con Pascual Leone, he aprendido mucho con él y es verdad que yo era muy escéptica con esta técnica, pero cada vez está demostrando más su utilidad. Para nosotros mucha en el diagnóstico, ahí no hay duda de que funciona, por supuesto, y que nos da información sobre la vía piramidal, etcétera.
pero como terapia para depresión, para neuromodulación, es verdad que tiene efectos y que si lo indicas bien, pues tiene resultados. ¿Y los fisios qué pensáis de la estimulación magnética transcraneal profunda? Porque yo sé que alguno tiene ese equipo. ¿Tú, Blas, tienes? Yo no tengo. Javi. Bueno, pues yo de la estimulación magnética transcraneal, que en principio esta técnica se desarrolló para problemas de índole psiquiátricos y neurológicos. Para mí yo llevo 6 años trabajando con ella, fue un descubrimiento porque yo la adquirí pues para tratar de solucionar un problema psiquiátrico a un familiar que ya estaba muy mal, y entonces vi posibilidades que lo podía abordar al campo de la fisioterapia. ¿Qué pasa? Que si tocamos el cerebro, lo tocamos todo, y a través de la terapia transcraneal profunda, determinados equipos nos permiten modular el dolor. Entonces, en fisioterapia, si hoy día con las técnicas que estamos trabajando en problemas de columna, si aparte de eso multiplicamos el efecto trabajando y modulando a través del cerebro, pues estos resultados a nivel de dolor crónico y no solamente de dolor crónico, sino también en dolor, en problemas agudos, los resultados se multiplican. Entonces, es una tecnología y una técnica que va a dar mucho que hablar en los próximos años porque muchos de los problemas y muchos dolores neuroplásticos, o sea, dolores a nivel crónico, si no tocamos y si no modulamos esa activación que tiene la corteza cerebral, pues no podemos conseguir buenos resultados. ¿Alguna pregunta más? Pues 30 segundos que nos vamos. Antes han comentado que yo particularmente estoy muy contento y muy agradecido con los médicos intervencionistas y los anestesistas, porque no quiero que acabe esta moderación sin comentar que lo que más alivia al paciente el dolor es el ejercicio y el movimiento, científicamente. O sea, no hay más estudios que demuestren esto. Entonces, si yo tengo un paciente con un dolor agudo y con mis técnicas, que tengo muchas, no puedo aliviarlo y llamo a mi anestesista intervencionista, me hace una radiofrecuencia, me hace un bloqueo epidural y el paciente baja mucho el dolor y lo puedo poner en movimiento y le meto ya función, automáticamente mejora muchísimo el paciente y se me desbloquea el caso. Entonces yo sí muchas veces recurro al intervencionismo para desbloquearme al paciente. 30 segundos, Miguel Ángel, y el dolor 30 segundos, si alguno quiere decir algo y nos vamos. Sí, yo es que no quería acabar. Una pregunta a Luis, para que la explique él. No explicamos. Muy rápido. La onda de choque, ¿por qué se aplica en columna, Luis? Por favor. Para otro día. Primero la anestesia. Te conmino a que vengas el año que viene al Congreso y hablamos de las ondas de choque en la columna. Sí. Solamente lo que ha dicho, eso que has dicho a mí en la consulta del dolor me lo preguntan mucho. Por ejemplo, me lo preguntan casi todos los días. Dolor de hombro, por ejemplo. Hace una refrecuencia al supraescapular y la siguiente pregunta es, ¿puedo ir al fisio? Digo, no puede, debe. Ahora es cuando debe. Ahora que no le duele es cuando debe, porque le duele menos. O sea, que totalmente de acuerdo contigo. Eso tendríamos que pasar que, claro, es lo que decía antes, somos un poco víctimas del sistema y todo se alarga, se dilata y a veces perdemos la oportunidad. Pero, bueno, intentaremos, pues, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra participación. Antonio, muchas gracias y pasamos a última sesión.